the School of Architecture at the University of Pennsylvania, the director of the master's degree and the PhD degree, and founder of Historical Preservation. Peter is in charge of the structural technological area and philosophical that has to do with technology specifically in the University of Pennsylvania, and he is an international lecturer. He has been traveling in 5 continents, and he gives between 5 and 10 conferences a year in the best places of the world, and it is a luxury having him here. And of course, he has a long list of awards and prizes. He has been he has received the Graham and Fulbright Scholar. Giving the floor, I would like to thank all of you to think that this conference is sui generis. Peter is going to talk about very deep issues, and I hope that you have the specific mindset to think and reflect in the following months. Peter McCleary. Cuando veo a todos ustedes, que es gente bella, gente agraciada y rica, creo que hay una gran responsabilidad, ya que están tomando 2 horas de su vida, alejándose de la tecnología de México para estar aquí. Así que espero. Porque yo, antes que nada, quiero decirles que recuerdo como una vez que visité la Facultad de Ingeniería en Pensilvania, y yo era bastante crítico con todo lo que yo decía. Yo era un profesor asistente, y lo que me dijo: oye, ¿tú has aprendido algo de lo que escuchaste? Y dije: sí, hay una buena, sí, oí algunas ideas buenas. Dijo: pues qué suerte tienes, porque prácticamente todo lo que dijo él no fue nada nuevo. Entonces, si ustedes pueden llevarse una buena idea en estas 2 horas, creo que será muy bueno. No sé lo que dijo el director o Víctor, porque es una gran pena que yo no hable español. Tampoco lo leo, sin embargo sí he leído literatura española, pero traducida. Y se me ha dicho que en Rubén Darío como que no he entendido, porque la traducción al inglés de los poemas de Rubén Darío no son muy buenos. Tampoco entiendo la agonía de la cristiandad de Unamuno, porque también leí la traducción. Y desde luego, sí, a veces trato de leer poemas traducidos, y yo sé que esto es un crimen, pero desde luego que esto no se va a ratificar en mi vida. Una cosa que dijo Víctor y que no es cierto: yo nunca fui director, nunca he tenido esas aspiraciones de ser director de la universidad. Siempre he sido el presidente del departamento o de la facultad. Es mucho más interesante, porque generalmente sí, uno trata con pues los estudiantes, y ya el director de una universidad está más relacionado con el poder. Así que no he aceptado ser director, y creo que es lo más inteligente que he hecho en mi vida. Y lo más tonto que he hecho es haber dejado la práctica, porque en Estados Unidos uno tiene permiso de practicar una vez por semana. Uno no puede practicar una sola vez por semana, ni de arquitectura, y las cosas están cambiando. Me gustaría ahora agradecerle al director José Luis Cortés. Creo que en español es nada más la mitad de su nombre. Y a la Universidad Iberoamericana. La R, que pronuncian en español, también es muy usada en escocés. Así que les agradezco por permitirme dar esta plática sobre arquitectura e ingeniería. Me gustaría agradecerle también a Víctor Márquez. No sé si les dijo que una vez fue alumno mío. A lo mejor no le hemos permitido ser un buen arquitecto en una obra, un centro comercial, pero sí le hemos hablado de la importancia de hacer las cosas. Así que él tiene que estar satisfecho de ser como Lucan y no Le Corbusier.
No sé si esto sea suficiente o no. Así que me gustaría agradecerle por haber imaginado esta serie y también por haberme pedido que yo inaugurara esta serie. Bueno, eso fue antes de yo saber quiénes iban a ser los otros oradores, y ahora que sé quiénes son, todo lo que yo tengo que decir va a estar muy poco relacionado con lo que los demás tendrán que decir. Por lo menos eso espero. Y me gustaría también agradecerle a Patricia Álvarez por haberse hecho cargo de la logística. Es terrible tratar de manejar la logística. No soy científico, para los que ustedes sepan. Quiero que sepan una distinción. Más bien soy persona práctica. Y ahora voy a hablar de los materiales que voy a estar mencionando en esta hora y media. Y después tendremos otra media hora para preguntas y respuestas, para que ustedes más o menos tengan una idea de qué se va a tratar todo esto y cómo lo vamos a manejar. Hay muchos conceptos de tecnología relacionada con el arquitecto. Y de hecho, el título es Filosofía Tecnológica. Hace 20 años que estoy dando este tema, y en París durante 26 años, digamos que he preparado un programa de este tipo y que disfruto mucho dar. Mi presentación va a ser dada en 3 partes. Primero que nada, va a ser un debate para que ustedes más o menos recuerdan el debate entre 2 filósofos, la relación entre el hombre y el espacio. Esto nos llevará como unos 15 minutos. Y la segunda parte son algunos pensamientos sobre el desarrollo histórico de la tecnología arquitectónica o innovaciones en la arquitectura y la tecnología. Esto nos llevará unos 25 minutos. Con la presentación, que nos lleva 5 minutos, aunque alguien me dijo que hablara lento, porque mi tendencia es hablar muy rápido. Entonces, estaré hablando 45 minutos sin ninguna cosa que mostrarles visualmente. Yo sé que esto va a ser muy difícil para ustedes, pero en Estados Unidos, más o menos el tiempo que una persona se puede concentrar son 45 minutos. Y después empiezan a pensar en Starbucks o se ponen a dormir. Entonces, antes de que se vayan a tomar su café o se duerman, entonces ya voy a presentar material visual para que ustedes despierten. Y voy a mostrar algunas imágenes relacionadas con los temas que trataré en la parte 1 y la parte 2. Víctor me ha pedido que hable un poquito también sobre algo que a ustedes no les interesa, que es el espacio de la atención. Esto significa que si no están interesados en esto, no están preparados para el futuro. Pero a lo mejor sí, harán las cosas bien en el presente, pero el futuro es tensión. Tengo un preludio, tengo después la parte medular y básicamente el final. El preludio, o como manera de introducción, para ver si nosotros podemos empezar a tratar este tema. Como que no me gusta mostrar al principio material visual, les dije, porque yo sé que podría pasar hablando 3 horas en una sola transparencia, y tengo la tendencia a veces de hacerlo 1 hora, y como tengo 60 transparencias, imagínense si gasto 60 minutos en cada transparencia, todo lo que estaremos aquí. Pero ustedes van a encontrar muchísimas cosas en estas imágenes. Yo me acuerdo que Aldo hablaba durante 3 horas en una sola transparencia y hablaba sobre el número de columnas en el templo. Y estábamos cansadísimos solamente ver esa sola transparencia. ¿Cómo puede hablar una persona sobre el espaciamiento de un espaciamiento uniforme entre columnas? Y cuando pensábamos que ya era hora de irnos a tomar un trago, Aldo entonces volvía a hacer referencia a esa transparencia y hablaba del espacio entre las columnas otra vez durante 3 horas. Así que sí, yo tenía interés en las columnas porque saben que mucho de mi instrucción es ingeniería, que genéticamente es lo que los escoceses llevan en la sangre. No tenía yo otra opción, pero he aprendido también que he aprendido diferentes cosas, que hay espacios donde la gente vive y no necesariamente los espacios son entre las columnas. Pero hay verdades, y durante muchos años he tenido que enseñar a los arquitectos, a los estructuristas, y he tratado
Bueno, a los arquitectos he enseñado sobre estructuras y a los ingenieros sobre arquitectura. Y yo me di cuenta que de repente estaba en el medio de la nada. En el medio de la nada. Pero, desde luego, donde yo estaba es donde tenía que estar porque no hay ninguna separación. La disciplina de arquitectura y de ingeniería, por sus modelos y su educación, han realmente marcado la diferencia. Y realmente se requiere una vida de práctica para poder volver a encontrar las similitudes. Miren, yo he estado ahí 7 veces, aunque no hay mucho espacio ahí. Sí, hay una pregunta si esto es arquitectura o no. No hay espacio, excepto para el café. No, ¿sabes que yo no puse esta transparencia? Yo la quitaría de aquí. Sí, me está diciendo que me apure. En 1951 hubo una exhibición en Darmstadt, Alemania, en el 51. Imagínense a dónde estaban ustedes en esa época, 1951. ¿Eran ustedes ya una cosa o todavía no existían? Y el tema era el hombre y el espacio. Y esto era una conmemoración para la exhibición de Guggenheim de 1991 de Behrens, Orquist y otros. Esta exhibición mostró las fotografías del trabajo de algunos maestros de arquitectura del siglo XX, Taut Loos, Le Corbusier, Gropius, Behrens, Obrich, Frank Lloyd Wright y otros. El último día del coloquio, Martin Heidegger, que todos ustedes conocen, yo vieron que este era bueno, sé que es una universidad jesuita y dije, tienen que conocerlo, pero ustedes saben que el Papa Juan Pablo II hizo un doctorado en fenomenología. Entonces, yo realmente, sí, empecé a ver sobre el materialismo. Para mí, él es un antimaterialista. Y yo me preguntaba si él tendría algo que decir sobre el espacio y fuera del espacio. German Hopkins, que era también un jesuita. Heidegger presentó su estudio sobre lo que es construir, habitar, pensar. Y creo que esto es una lectura fundamental en las facultades de arquitectura. José Tega habló sobre el mito del hombre más allá de la técnica. Entre las hipótesis de Heidegger era la construcción, que tiene como meta una habitación. Esto significa cultivación, cuidado. No significa simplemente hacer por hacer. Habitación y construcción están relacionados como fines y medios y están relacionados también con el ser humano. Su explicación usó como estudio de caso un puente. Y como vengo de una educación de ingeniería y he diseñado algunos puentes, creo que es interesante hablar de esto, de puentes y de construir, habitar y pensar. El espacio de los puentes realmente no son un área para habitar. Ortega, que muy a menudo como que no estaba muy de acuerdo con Heidegger, aunque ambos eran estudiantes de Hyman Husserl, decía que el habitar no precedía la construcción y que el hombre no se había adaptado al mundo. Esto quiere decir que el hombre o los humanos son extraños en el mundo. Siento que estoy usando el sustantivo él. En Estados Unidos, como son muy como la gente no le gusta, quiere que todo sea unipersonal. Pero bueno, yo tengo inglés británico, así que él quería construir un nuevo mundo, un mundo que era como construir un mundo, un amante sin un amado. La habitación no se le da al hombre, la fabrica, y el habitar es una situación específica.
Yo sé que hubo reacciones entre los arquitectos. Muchos arquitectos se sienten un poco molestos porque había esta discusión, este debate entre lo que era la construir y el habitar. Esto, muchas veces hablar de filosofía en una conferencia de arquitectos puede ser a veces difícil. A lo mejor solamente debería haber arquitectos, sino filósofos, para que se pudieran entender entre sí. Esto no se enfoca en esta diferencia entre las posiciones de Ortega y Heidegger. Esto quiere decir en la premisa de la prioridad de construir y formar un espacio para habitar. A mí me interesan las similitudes entre los pensamientos y el tema de la tecnología. Y no contento con su contribución en Darmstadt, en este discurso de construir y habitar, Ortega continuó explorando el tema en sus artículos y ustedes probablemente ya los hayan leído todos en español. Yo los leí en inglés. El título es Campos pragmáticos. Ortega dijo que 2 semanas antes del simposio le habían dado apenas el tema y dijo, esto es típicamente alemán. Yo ni siquiera hubiera pensado que así sería. Pensaría que uno requeriría por lo menos 2 años para poder prepararse en un tema así, pero los alemanes con 2 semanas. Y desde luego, él creía que a Heidegger, eso lo hacían para que Heidegger tuviera una oportunidad de hacerlo mejor que él. Este artículo sobre campos pragmáticos fue publicado después de su muerte en español en 1995 y ahí él sugiere que la vida consiste en la articulación de pequeños mundos o territorios, por ejemplo, la religión, el conocimiento, el arte, el amor, los negocios, y que la vida no es más que un trato constante con las cosas. Hablando en términos adecuados, solamente en la abstracción científica existen las cosas y la realidad es que no tienen nada que ver con nosotros, simplemente se encuentran allí, por sí solas, de manera independiente de nosotros. Sin embargo, nosotros debemos de ocuparnos y debemos de tratar con algunas cosas que realmente llegan a ser temas, algo importante, algo que se debe hacer. Es demasiado difícil, es demasiado frío, demasiada agua en Nueva Orleans, demasiadas bombas en Irak, demasiados mosquitos probablemente en México. Así que nosotros tenemos que tratar con todas estas cosas. Algo se debe hacer. Afaciendum en latín o pragmata en griego. Él concluye que nosotros debemos contemplar nuestras vidas como una articulación de los campos pragmáticos. Esto es Ortega, no Heidegger. En su artículo, en 1939, ¿a dónde estaban ustedes en 1939? Aquí no. Aquí, todavía no. O sea que ustedes tenían un abanico de posibilidades infinitas. Él habló sobre la técnica que se tradujo al inglés como pensamientos y tecnología, como alguien más lo tradujo así. Ortega dijo que los humanos son centros oncológicos y estando en la escuela estoy seguro que ustedes hablan de estos términos. ¿Qué quiere decir el misterio del ser? Ontología. Entonces dice que son entes ontológicos que están trascendiendo la parte extranatural. Es un programa o un proyecto de vida. Y este programa está limitado a un campo pragmático. Si nosotros estamos de acuerdo con Ortega, y es difícil no estar de acuerdo porque él ha comunicado esto hace mucho tiempo, nosotros debemos concluir que a pesar de los rumores, cada uno de nosotros vive en mundos distintos. Much earlier, en 1926, Martin Heidegger publicó El ser y el tiempo. Estoy seguro que ustedes lo leen también en la universidad. Para todos aquellos que quieran saber del ambiente, es importante leerlo. Martin Heidegger consideraba aspectos del tema de la conferencia de 1951.
ustedes pueden a lo mejor desconstruir la expresión del tiempo y ustedes pueden imaginar cómo eran las cosas en 1936. En 1926, él estaba preparando su plática en 1951. Entonces, el análisis del ambientalismo discute la espacialidad de la poesía del uso o de fácil usar, en donde él habla de cómo hacer cosas y esta actividad le da un cierto tipo de conocimiento. Es decir, si hay cosas que se encuentran allí, están presentes aquí, frente a mi mano. Por ejemplo, aquí tenemos una forma cilíndrica que tiene líquido y hay un menisco. Y en Piaget, bueno, no, estoy ya divagando mucho. Uno es líquido, otro es un sólido, todavía no hay gases. Y yo puedo llamarle a esto un vaso. Puedo yo hacer una descripción de esto, una descripción que nos permite decir, bueno, esto está en el reino de lo físico, pero yo podría usar esto para apagar la sed. Es decir, lo puedo usar también como un proyector, como un receptáculo. Puedo yo también tocar la campana, es decir, tocar el vaso y algo podría pasar. Es un sonido como de campana. Y está listo para ser usado. Es decir, le voy a dar un uso. Entonces, él dice, en este análisis de la relación con el ambiente, él habla sobre la espacialidad de lo que ya está listo para usarse, o la poesía del uso. El espacio viene en existencia por virtud de que está ahí, existe, es un pequeño espacio con relación al presente. Pero si esto, yo hablo de esto, a lo mejor podríamos nosotros cambiar también el espacio de nuestra relación. Y entre las cosas que nosotros descubrimos en el mundo al tocar y al hacer cosas, algo que me inspira cuando yo leí Ser y el tiempo, es que él dijo que aquellos que hacen cosas tienen su propio tipo de conocimiento y es diferente a los que simplemente hablan de la física o a los que escriben poemas. No son humanidades, ni ciencias, ni artes, ni letras. Tenemos nosotros que desarrollar un conocimiento basándonos en ser alguien que hace cosas. Este era un filósofo que sí, cortaba madera, esquiaba y hacía otras cosas. Entonces, nuestro enfoque el día de hoy en la profesión va a ser en el campo de la física. O parece ser. Algunos son nanotecnólogos, algunos sí manejan la fibra, pero no vamos a hablar de la poesía de la construcción. Heidegger o Husserl puede decir que el énfasis es en el presente que tenemos allí y no lo que ya está listo para ser usado. Heidegger supone o propone que los humanos encuentran el mundo a través del equipo y que usan el equipo para poder hacer cosas, y esto les da el carácter de cercanía. Y esta cercanía con el equipo da la direccionalidad. A lo mejor puede ser algo muy denso lo que he dicho, pero le envié a Patricia un artículo bastante largo sobre la transparencia, opacidad, un artículo que ya se publicó y se lee en el mundo de habla inglesa. Aparentemente se lee en otros idiomas, pero nunca nadie me ha enviado alguna pregunta sobre este artículo. Así que yo supongo que la gente realmente a lo mejor no lo está leyendo. Yo leo muchísimas cosas de distintos temas y yo nunca le escribo al autor. A lo mejor puede ser el caso. Así que si ustedes piensan que lo que yo digo, lo que escribo no tiene sentido, escríbanme porque no hay mucho tiempo. 30 años es lo que nos queda. Heidegger continúa y dice que el equipo tiene su lugar. Y este lugar se encuentra como el lugar del desequipo. Yo sé que suena, sí, como muy complicado aún en inglés. El sol, cuya vida y luz se encuentran en uso todos los días, tiene su propio lugar. Es decir, sí, se pone el sol. En el mediodía está lo alto y se oculta el sol. Está a medianoche, no está. También las casas tienen un lado sombreado y uno soleado. La forma como está dividido
habitación está orientado para todos aquellos que trabajan en esto. No pongan la cocina en el oeste si van a tener el desayuno en la mañana. Entonces, las casas tienen un lado soleado y sombreado. Y generalmente, sí, las cocinas van orientadas al este. Y los arreglos dentro de esto, de acuerdo con el carácter, como equipo, es importante. Así nosotros descubrimos la espacialidad del equipo y el espacio del espacio geométrico, que no es un espacio arquitectónico, ha sido dividido en lugares a través del equipo. Es esta similitud entre Ortega y Heidegger que nos muestra la existencia de los mundos que nosotros experimentamos por la mediación y que nos lleva a ver hipótesis paralelas en la filosofía natural, aparte de la filosofía ontológica humana o metafísica. He encontrado paralelas en Ernst Mach, el físico alemán. El texto es sobre espacio y geometría, en donde correlaciona el espacio fisiológico separado de la visión, el tacto, el olfato, el movimiento, y la idea de Descartes, que la existencia es la extensión de la materia en el espacio. Las dos primeras calles que vi en la Ciudad de México cuando iba al hotel era Descartes, creo que así era, y otro era Rubén Dahl, y pensé, ¡qué cultura! La gente aquí le pone nombres hacia las calles. Y yo estoy aquí en la Ciudad de México y somos los únicos que quedamos aquí que realmente respetan a Descartes. Todo lo que yo leo sobre arquitectura va en contra de Descartes, pero esto está muriendo cuando la gente está entrando ahora en otras áreas. Así que la conclusión de este preludio es que cada uno de nosotros vive en un mundo diferente, abstracto, que se hace aparente por nuestras formas de mediación, equipo, procesos y teorías. Y nosotros no usamos no nada más distintos medios, sino que imaginamos distintos fines. Así que tenemos distintos campos pragmáticos. Ahora me gustaría pasar de mi composición polifónica al tema de arquitectura, la construcción e ingeniería. Como en términos de Ortega, campos pragmáticos, y en términos de Heidegger, el espacio que se abre al construir el equipo. A través del desarrollo histórico de innovaciones y tecnología arquitectónica. Así que quiero ahora dejar ya a un lado a Ortega y a Heidegger y ver si puedo hacer si podemos ponerlos en uso, así a ver si podemos realmente tomar sus ideas y hacerlas útiles. A veces algunas malas interpretaciones son muy útiles. Esto no es una excusa, desde luego. ¿Quieren ver algunas fotografías? ¿Qué es esto? ¿Un anuncio? Sharp, sí es un anuncio. Esto se ve como Rennie Thoms, la teoría compleja. Voy a hablar un poquito sobre la arquitectura y la tecnología. Un área en que creo que no debería yo de dejar, un área que no debería yo dejar de mencionar. Siempre estamos a servicio de la herramienta, ¿no? Más que cualquier otra profesión, la disciplina de la arquitectura lucha con la importancia relativa de derivar sus procesos de diseño y construcción, su equipo, sus campos pragmáticos, de las imitaciones del pasado.
acuerdos del presente o la invención del futuro. Casi todos los practicantes derivan los modelos normativos de la práctica presente. La función del retrógrada, o que siempre va a la cola, es una copia interpretativa de los arquetipos. Entre sus expresiones de lo que quiere decir la retrogresión, y yo sé que esto está siendo demasiado denso, o el neoclasicismo retrógrada, el posmodernismo, neomodernismo, el nuevo urbanismo, y es extraño las interpretaciones de lo que es la etiqueta antigua de nuevo. No voy a hablar mucho de la vanguard o la vanguardia. El arquitecto convencional, ¿por qué? Porque ustedes están aquí, o son retrógradas o son vanguardistas. A mí simplemente me da gusto de ser arquitecto. ¿Y a ustedes? Bueno, el vanguardista simplemente ve un movimiento a futuro que abraza el progreso y expresa las formas del mañana. Es un movimiento que favorece el desarrollo de cambios continuos en un flujo y reflujo de funciones, de sistemas funcionando, y reemplaza el estado estacionario como datos de referencia para diseñar, construir y vivir. No es un cambio armónico simple, es un cambio continuo, es el que es de interés. A un gran grado, las innovaciones del vanguardista son invenciones en lugar de descubrimientos de algún principio fundamental o emergente. Es difícil decir esto en Estados Unidos. Hay progresos, teorías y prácticas que van en respuesta de nuestra búsqueda por el orden o principios de la forma. Actualmente, en todos los campos de la producción humana, el énfasis está en los ambientes cambiantes y la concomitancia de la búsqueda de otra respuesta. Para poder manejar estos cambios, los arquitectos tratan de formular nuevas hipótesis, reemplazan sus teorías de orden, de cosmos, y reexaminan los experimentos recientes con la desorientación del desconstructivismo, el orden caótico, el desplazamiento del equilibrio. Y me acuerdo de la obra de James Joyce, Cosmos. Así como en otras disciplinas, los arquitectos especulan sobre las implicaciones del caos, la catástrofe o la teoría de la complejidad, con su identificación con los arquetipos formales que representan los cambios discontinuos en los sistemas. Bien sea cosmos o caos, cualquier sistema de orden u orden de sistemas en la arquitectura tecnológica debe examinar el continuum, bien sea que sea fracturado o continuo, que relacione materia y materiales, sistemas de producción y sistemas de estructura, espacio, lugar, ambiente natural y finalmente la función de teorías, procesos, equipo técnico, tanto en el diseño como en la construcción. Me gustaría ahora observar algunas partes de este continuo. Materiales. Porque esta serie está dividida en materiales, no las alturas de las personas o a qué escuela fueron, sino en los materiales. Y me pregunto yo por qué es tan interesante para la gente distintos materiales. Es extraño, ¿no? La vanguardia arquitectónica se ajusta continuamente en su estilo de expresión. No estoy hablando de la vanguardia de hoy. No importa si es el siglo XVIII o el siglo XII, la vanguardia de esa época responde a los nuevos materiales de la era. Piensen en esto, ustedes ya lo saben. Se pueden hacer templos a lo mejor con columnas, vigas, a lo mejor la basílica romana usa bóvedas, domos, y las iglesias católicas también. Las estaciones de trenes y los mercados generalmente usan hierro colado fundido.
en Chicago las construcciones usan estructuras de hierro. Y el movimiento del siglo XX es concreto reforzado. El constructivismo ruso o es la alta tecnología. Y en el siglo XX en Estados Unidos se han adoptado nuevos tipos de materiales, generalmente contención en un lugar inadecuado, porque los americanos no entendían el constructivismo ruso, que trataron en alguna forma de imitarlo. Desde 1977, no sé qué pasó en el 77, pero el enfoque ha sido en la desmaterialización. Es cuando se dio un enfoque en una visión desmaterializada o transparencia de la pared, y esto se logra con cables en tensión y vigas que están recubiertas con vidrio laminado. Y también se han introducido materiales como policarbonatos o estructuras. Este nuevo milenio empieza con un cambio a una fibra de carbón, o, como dicen los que estudian la cábala, metal negro impregnado con resinas. Y actualmente algunos arquitectos imaginan que la nanotecnología va a ser la base de los logros futuros. Originalmente el material de construcción se encuentran en la naturaleza, como puede ser el lodo, la madera. Estos materiales se van formando, se van cortando y después, más tarde, se van reformando con presión y temperatura, como puede ser a lo mejor los ladrillos con vapor. Y también las químicas inorgánicas componen materiales, el concreto, formación de materiales a base de calcio que se hacen por fusiones de material orgánico, policarbonatos y compuestos, fibra de carbón, resinas. Por eso nos interesa tanto Irak y Nueva Orleans. Si no, tendríamos que regresar a lo que es la piedra, la madera y el concreto reforzado. Estamos esperando ahora en los nuevos materiales. Algunos piensan que los materiales de construcción del futuro van a producirse morfogenéticamente. Yo no sé si alguno de ustedes haya estado trabajando en esto. Parece un poquito, un poquito demasiado vanguardista, ciertamente aparece en la literatura. Hasta recientemente, el arquitecto usaba la paleta limitada de materiales. Generalmente, por ejemplo, estructuras de concreto reforzado, a lo mejor un travertino para terminar las paredes, ventanas de vidrio y lo que son pisos y techos como normalmente los conocemos. El arquitecto es contemporáneo no de los materiales, sino de la materialidad. Esto significa que solamente después del desempeño de las superficies de la construcción especificadas, el compuesto de materiales puede ser inventado y después producido en un rango mayor de formas. La mitad de los estudios de diseño, yo diría, son las facultades en donde los estudiantes tratan de inventar nuevos materiales. Esto ha pasado en los últimos 3 años. No sé, se oye muy mal. Voy a hablar un poquito sobre el proceso de producción. Este proceso transforma los materiales naturales en materiales de construcción por el proceso de extracción y fabricación, mientras se consume la energía y estando bajo el control del equipo, herramientas, máquinas, robots. Y ustedes saben el continuo lógico de todo esto, de las máquinas. Bajo el control del diseño del equipo para este propósito, estos materiales de construcción se fabrican en subsistemas y después se arman o se ensamblan para poder así transformarse en edificios completos. El impacto de la mano de obra y capital, materiales, energía, maquinaria, en la forma final del edificio y la estructura de la sociedad que construye dichos edificios es mejor conocida. Y estoy diciendo esto, no sé si hay algún marxista todavía, pero el materialismo histórico, el material mecánico, estas posiciones son conocidas, aunque también el material dialéctico. Lo que no es muy bien conocido, pero es igualmente profundo en una forma de construcción que resulta de las características temporales y espaciales del equipo en sí. Las máquinas o el equipo, como los cuerpos, tienen direcciones orientadas de movimiento y ritmos concomitantes
o métrica, medidos en tiempo y espacio. Yo diría, a lo mejor, más vale que vayan a estudiar las grúas después de leer a Clues. El equipo de ayer y de hoy nos da la economía a través de una producción masiva de partes repetitivas. Este parte de equipo tiene la creencia de que el bajo costo son una combinación de combinaciones de ensamble y número de partes. Actualmente, el concepto de producción masiva ha sido reemplazado por una creencia en la posibilidad de una adaptación masiva a las necesidades de la gente. Las partes no se replican o duplican, sino cada una tiene una forma única y singular. Esta adaptación de masa o masiva es posible entre la relación sobre el diseño por cómputo y fabricación automática y los prototipos de formas complejas que son topológicamente similares, que se transmiten del diseñador que trabaja en la computadora hasta las personas que trabajan en el taller. Yo sé que está hablando, dice, todo el sótano está lleno de, en los sótanos siempre hay secretos. Aquí también, en este sótano estoy seguro que hay todo tipo de maquinaria para soldar, cortar, en fin, pulir, esmerilar. Como los alquimistas también, necesitamos maquinaria, pero otro tipo de maquinaria. Así como los materiales se transforman por las manos que los moldean, los edificios quedan construidos por el equipo que los va armando. Entonces, la composición de la estética de las construcciones actuales tienen como resultado métodos de producción y materiales. Esto es más poético y los nuevos métodos de producción van a formar los edificios del mañana. Lo que estoy diciendo es que la poesía del ayer es la estética de la hora y la poesía de la hora será la estética del mañana, si ustedes mantienen el ojo en el equipo. Ahora quisiera hablar un poco sobre sistemas estructurales durante este desarrollo histórico. Durante varios milenios, hasta el siglo XIX, y la producción masiva de acero y de hierro, los edificios durables se construían de ladrillo, de piedra. Los sistemas estructurales del domo, de la bóveda, en fin, estaban en compresión. No se usa muy a menudo la palabra compresión en un curso en la teoría de arquitectura. Es como si fuese otro campo pragmático. Descartes decía, y no estoy diciendo que ustedes tienen que creerlo, pero dije, la existencia viene de existere, y quiere decir estar posicionado, o qué es lo qué es lo que se destaca. La existencia es la extensión de la materia en el espacio. Es muy limitado si ustedes están interesados en lo que es el habitar. Entonces, la compresión es así y la tensión así. La flexión es un error. Hay compresión y tensión, pero eviten la flexión. El sistema durante el mismo periodo, cuando teníamos las cosas hechas, durables, se usaban también, se empezaron a usar materiales menos durables, porque como madera que la comía la termita. Pero estos materiales se usaban para estructuras móviles, como pueden ser barcazas, en fin. Si ustedes están interesados en el movimiento, y deberían de estarlo, entonces siempre hay que mantener un ojo en el viejo equipo en movimiento. ¿Por qué? Porque su conocimiento, su relación con el mundo es un tipo especial de conocimiento. Los físicos no lo tienen y los filósofos tampoco. Ustedes sí. ¿Por qué? Porque ustedes lo construyen. El siglo XX vio el crecimiento de los sistemas estructurales en flexión. Los marcos de acero, concreto preesforzado, reemplazaban los sistemas de ladrillos y de madera. Los experimentos de fines del siglo XX con lo que eran textiles para los techos y cuerdas lineales
salieron de moda y entonces el policarbonato se usaba para la vanguardia tecnológica. Hemos visto también aquí algunas cosas, algunas de estas estructuras modernas. Richie ya mencionó algo, ¿verdad, amigo mío? Otra es una combinación de lo que son las superficies o ventanales de vidrio y cuerdas o cables en tensión que se usan muy a menudo. Así que ha habido un cambio de la compresión a la flexión y la tensión. No sé, a lo mejor alguien diseñó un edificio con estructuras de acero que vi aquí afuera, que está cubierto con vidrio y juntas de silicón. Nosotros sabemos que la compresión está en el acero, pero no es como antes los albañiles que ponían los agujeros. Todo el mundo trata de ocultar la compresión. Uno nunca ve, por ejemplo, ni en el pasado veía. A mí me encantaría ver las estructuras ligeras y a ver cómo están cimentadas. Siempre es el mismo dilema. Oigo bien mal, Esto está muy mal. El cambio de una estructura altamente en compresión a estructuras de fibras de carbono, de acero, ligero, en tensión, hay un cambio. Es decir, ahora se trata de dar un peso más bien más ligero hacia lo que son las alas. Lo que estoy diciendo realmente es que en el pasado el peso era lo que determinaba la forma, pero ahora ya no es lo que determina la forma. Como resultado de este cambio, la forma de los edificios cambia de una expresión estructural de la masa. Y quiero decirles que algunos arquitectos nunca han podido entender la estructura más allá de la masa. Tienen una gran dificultad con entender esto a un alto nivel, es decir, la forma de las cosas en el espacio, que es inercia. Y a un mayor nivel de entendimiento que tiene que ver con las fuerzas, los grados de libertad y de deformación. Entonces, ¿quién está pretensionando las cosas? Pocas personas entienden lo que es un preesfuerzo de cosas. Entonces, se ve de una estructura, digamos, una expresión estructural de la masa a una expresión ambiental que se deriva de lo que son algunas cuestiones bioclimatológicas. En el campo, no quiero escuchar lo que estoy diciendo. ¿Esto es vanguardia? Soy un hombre interesado en la esencia, en la preexistencia, tipo antes del modelo. En el campo, conforme nos movemos de la estructura, de la estructura masiva a lo que es el peso ligero climático, entonces el espacio va a reemplazar lo que es el peso, la caja. ¿Quién diseñó este tipo de espacio? Entonces siempre ha sido una parte necesaria del credo de los ingenieros. Los arquitectos recientemente han desarrollado un interés en la relación sobre la resistencia y el peso. Es extraño escuchar en la escuela a la gente hablar de esto. También hay conferencias arquitectónicas y publicaciones, no de los ingenieros, sino de los arquitectos, que empiezan a tratar estos temas. Y las configuraciones de menor peso es una pasión mía. En Escocia hay muy pocos recursos, así que nosotros aprendemos a economizar, excepto en jeans, en pantalones vaqueros. Y nosotros siempre vamos después de las kilts o las faldas escocesas. Las formas resultantes no son mucho más ligeras que en el pasado. No nada más se trata de pasar de lo que es la caja a lo que es una gota o ese espacio, sino experimentar experimentos mucho mayores. Y la estática concomitante, las vibraciones estáticas y concomitantes y dinámicas que empiezan a anclarse en una
área en donde el movimiento es importante. En una era, perdón. Yo no contrataría un ingeniero que le gusta tanto lo ligero que hace que se muevan los pisos o que nosotros sentimos. Es decir, entonces la gente todo empezaría a diseñar rampas. Todo se trataría a lo mejor de rampas de policarbonato. Cuando nosotros pensamos en movimientos y en vibraciones, es importante tenerlo en cuenta porque una vibración es un alto nivel de conocimiento de las estructuras y de las fuerzas. Vamos de masa a inercia, fuerza, vibración, pero no hemos entrado en la era de vibración en las construcciones, en los edificios. Está en otro tipo de equipo que hace la gente, pero no son arquitectos, sino es gente que hace a lo mejor barcos o aeronaves, en fin. Vamos a hablar ahora sobre el espacio. Las teorías de la forma arquitectónica del siglo XIX más o menos dan la forma de lo que es la cueva egipcia, el templo griego. Y luego pensaban, China es un gran país. Esto era gente como Catraman de Cancy en París y el grande Marco Polo, que viajaba a China. Yo ya he estado en China, me siento tan orgulloso porque ahora ya sé de lo que hablaba Marco Polo. Decía, bueno, ellos deberían de tener un tipo, digamos, arquitectónico o un arquetipo que hacían tiendas. No sé por qué los chinos vivían en tiendas, pero los chinos que llegaron a Europa, que se llamaban los Beaux-Arts, llegaron con tiendas y caballos. Entonces tenían tres tipos de espacio. La cueva egipcia, y es una idea. Es como la tipología, la morfología y la ausencia de una teoría clara, que no es más que paleontología. Luego, el templo griego y la tienda china. Los ingenieros contemporáneos van a caracterizar la ingeniería estructural porque hay muchos tipos de ingeniería, muchos campos pragmáticos. Algunas personas viven en calor, algunas personas viven o son más kinestésicas, otras personas son más auditivas, en fin, así que todo depende. Entonces, el ingeniero contemporáneo caracteriza como sistemas estructurales de lo que es albañilería en compresión, piedras, madera, textiles. Y durante algún tiempo ha habido un esquisma entre el arquitecto y el ingeniero en cuanto a sus percepciones de la lógica de la existencia física. Mientras los arquitectos se enfocan en la imperfección del espacio o la isotropía, los ingenieros ponen un énfasis en la reología o la imperfección de la materia, y ninguna disciplina estudia la dualidad o la relación entre ambos tipos de imperfección. Quiere decir, los grados interdependientes de restricción y libertad. La reología y la isotropía deberían de estudiarse conjuntamente. Ustedes estudian estructuras y espacio, o espacio y estructura. Cada nuevo concepto de materia, materiales, sistemas estructurales o construcción hace posible o abre una nueva dirección y una magnitud a la imperfección del espacio. Por lo tanto, encontramos un conjunto cambiante de tipos de estructuras. Entre estos tipos sabemos que hay centrípodos con límites clásicos, modernismo, también había espacios abiertos, por ejemplo, como de Adler, el desconstructivismo ruso, la imperfección vectorial de Muschenbergen, la desorientación desconstructiva de Estados Unidos, la desconstrucción y reconstrucción del espacio y tiempo, y de Deleuze, la homogeneidad del espacio, el nómado, y el contraste de la heterogeneidad de el que habita de manera ya fija. Y aquí la clave en nuestra escuela es que nosotros somos una facultad, bueno, nuestra facultad es así. ¿Con quién? No era español. Nosotros hemos cambiado desde, Leonardo, que fue el que hizo esa figura humana, que le está representando a Quasimodo.
todo el mundo tiene una pierna más larga que la otra. Vemos, tenemos un ojo a un lado y hacia otro. Esto es una sección libre y gracias también a algunos alemanes. Entonces, han pasado muchas cosas en lo que es la concepción del espacio, con cambios concomitantes en la estructura, que han sido posibles por los cambios en los materiales. Y si ustedes tienen nuevos materiales, van a tener nuevas estructuras y van a tener nuevos espacios. A lo mejor no va a ser posible vivir en este nuevo espacio, a menos de que uno se deforme. Los espacios del futuro inmediato van a estar caracterizados por la complejidad. Se derivan de la teoría de la catástrofe. Solamente está comenzando, pero así es como las plagas importantes empiezan. Y este lenguaje de estabilidad estructural pasa por transiciones y cambios continuos. Y con este tipo básico de discontinuidad en la forma de un doblez, una cúspide, un hinchamiento o una mariposa, la hiperbólica umbilical, elíptica o parabólica. Ya no es la esfera, ni el cubo o el cono. Mientras la geometría de estas nuevas superficies pueden ser dibujadas o digitalmente se pueden representar, estarían fabricadas solamente con dificultad. Amigos, Francis Ritchie ha tenido gran dificultad al hacer algunas de estas tareas de formas catastróficas que funcionen realmente. Van de ese tamaño y hay una que puede ser a lo mejor de 50 pies. Se puede comprar. Está en un astillero en Francia. Y decidieron que no podían enviarla a Estados Unidos. Así que se encuentra ahí. Uno puede comprarla por $1 millón. Y después uno puede tratar de idear qué es lo que va a hacer uno con ella una vez que la tenga. Entonces, se fabrican con dificultad usando nuevos compuestos de materiales y no hay una certeza de que van a tener la estabilidad estructural y la resistencia. Sin embargo, debo confesar que estoy sorprendido por el trabajo que algunos arquitectos e ingenieros están logrando. Cosas que uno no pensaba que fueran posibles, pero ahora ya lo son. Probablemente están haciendo cosas mucho más interesantes en la práctica que cualquier otra cosa que se haya hecho, no sé, por Maya o Reyno. Son pequeños secretos. La bóveda romana y el domo eran superficies puramente geométricas, pero, digamos, formas estructurales impuras. Una nueva estructura identificó la catenaria. No recuerdo cómo se pronuncia, si dice catenaria en inglés o eso quiere decir la cadena. Y otras formas funiculares que son más apropiadas que un semicírculo para el uso eficiente de los materiales y para transmitir las fuerzas. Similarmente, los constructores de bóvedas góticas han logrado, por ejemplo, hacer esas costillas en tensión. Las superficies de concreto hacen otras formas parabólicas. Las estructuras en tensión vienen a lo que es la forma anticlástica antes de la revolución. Y recientemente se ha estado hablando o ha habido discusiones sobre lo que son formas geodésicas. La geometría y la física del umbilical se va a escrutinizar. Esta es la primera vez que ustedes van a tener lo que es el umbilicus, a menos de que fuese una película o algo así. Pero alguien va a hacer a lo mejor umbilicus o un umbilical en una competencia. Una vez que sepan lo que es, van a tener que leer a René Thom. Siempre ha habido una brecha entre lo que puede ser dibujado, representado, aliado estructuralmente y construido finalmente. Esta brecha puede verse actualmente en las superficies complejas generadas por programas de cómputo de teorías de complejidad que no se diferencian entre lo que es la geometría teórica y práctica, que son geométricamente posibles, pero esperen hasta que sople el viento.
Cada innovación en la tecnología nos ha llevado a un nuevo tipo de espacio arquitectónico y la relación del humano con ese espacio se vuelve menos y menos antropométrico y más, digamos, menos tangible o menos descorporizado. El ambiente. Intermitentemente, la preocupación por la eficiencia energética y la sustentabilidad son preocupaciones principales de la profesión del arquitecto. Generalmente para nosotros es cuando tenemos problemas en el Medio Oriente, es cuando tenemos nosotros fondos para la sustentabilidad. Se ha escrito mucho sobre el ciclo de vida de costo, tratando de reducir la energía y aumentar la producción para también así mejorar el desempeño. Es decir, hay mejores formas de edificios, mejores orientaciones y también superficies a distintos niveles para poder así para poder usar las celdas fotovoltaicas de mejor manera. La comparación entre la música de la nueva era y el equivalente arquitectónico ilustra más innovaciones. Música de la nueva era. Mientras esa música reproduce sonidos del mundo natural y está caracterizada por las armonías melódicas luminosas, no sé, aquí qué sería, no sé si en los elevadores, en las tiendas de café, pero bueno, se escucha en todos lados la música nueva de nueva era. La arquitectura de la biomimética reproduce el ambiente natural a muchos niveles. Durante muchos años, la biomecánica, el estudio de las leyes mecánicas del movimiento de las estructuras o de los organismos vivos, ha sido una fuente de formas para los arquitectos. Esta fuente, no la única. Intentos recientes para reproducir la lógica de la naturaleza han cambiado de una representación estática y mecánica de los sistemas naturales a lo que son sistemas dinámicos, organobiotecnológicos y biogenéticos. En el presente, estas imitaciones de vivir y estar abierto en lugar de sistemas cerrados y muertos son diseños especulativos o propuestas de diseños especulativos. Y yo debería decir, y deberían de permanecer así, o seguir así, pero creo que todo esto también está cambiando. Así que a lo mejor no seguirán así o no prevalecerán así por siempre. Y finalmente me dijeron que tenemos expertos en diseño digital. Tenemos problemas con nuestros diseños. Si el diseño se ve como una construcción, como un edificio, el estudiante... Sí, casi que dicen, bueno, esto se ve como un edificio. Así que tenemos que quitarnos de la cabeza esos precedentes. Tiene que ser nunca visto anteriormente. Probablemente los cambios más significativos para los arquitectos es la expansión ilimitada de la función de los medios digitales en el proceso de diseño. Lo que comenzó como una herramienta de representación de gran velocidad, memoria y versatilidad geométrica manipulada por los diseñadores que podían componer en la pantalla, se ha convertido en una herramienta que puede superimponer los niveles de la realidad. Se puede superimponer ahora la luz, el sonido, el calor. La estructura todavía no se ha hecho digitalmente, aunque sabemos que, bueno, eso se podría llegar a ser. Existe una realidad aumentada y también puede actuar como una herramienta generativa. En la última función, la computadora genera cambios o mutaciones a una estructura genética asumida. Los algoritmos genéticos transcriben el ADN arquitectónico en moléculas de construcción y estructuras proteínicas que convierten la música arquitectónica en ritmos simples. Estas organizaciones orgánicas del nuevo determinismo genético ofrecen a la nueva era la arquitectura evolucionaria. Es una paradoja que las fuentes de la innovación tecnológica en arquitectura comienzan en el reino de las ciencias aplicadas de materiales, estructuras, construcción y sistemas ambientales. La praxeología de producción, biotecnología y genética y la lógica computacional. Y la evaluación de los resultados queda integrada firmemente en la composición y las bellas artes. Esta es la parte media. Creo que me lleve mucho tiempo, así que lo que voy a hacer ahora es ver el material visual. Las cosas están cambiando. Sí, están cambiando rápidamente.
y no tengo una iPod. A mí no me gusta realmente el diseño. Yo sé que a todo el mundo le gusta porque se ve como algo que, no sé, como que de película. Ahora, bueno, voy a salir un poco del texto. Tengo texto también para estas transparencias o estas fotografías. Bueno, creo que sí sería bueno. Si fuéramos Quasimodo, tendríamos una muleta o su acordeón. Vamos a revisar el material visual, pero este es hierro fundido. Esto puede ser fibra de vidrio o madera. Esto es hermoso. Una columna, está ribeteado en Francia. Esto es bastante extraño. Esto es lo que pasa cuando tenemos nosotros hierro y no sabemos qué hacer con él. Si ustedes tienen piezas de hierro, que son como cinturones, dicen, bueno, puedo hacer ahora. En Capital es el Grand Palais. Todas las imágenes que tengo ahí vienen de París. Y las que se ven como, bueno, hay algunas que puse de Las Vegas. Esto es hermoso. Si regreso en alguna otra ocasión, podríamos hablar de lo que son detalles en el acero y en el hierro fundido o colado. Esto lo conocen porque ustedes ya saben, aprendieron el catecismo. ¿Qué pasa con el Capital? Es muy pequeño. Miren, esto es una... ¿quién hizo esto? Vamos a hacer una preguntas y respuestas. ¿Quién hizo esto? Y no es de chocolate, ¿eh? Solamente quiero recordarles que probablemente no hay un arquitecto escocés en el último siglo. Era Charles Mackintosh, que no le gustaba el final de las secciones de acero, las varillas de acero. Entonces pensaba que podía hacer ribetes o cortaba las bridas y ponía distintas coberturas y después ya deslizaba la madera entre estas. Es una buena fotografía. También se ve como lo que es la mano de una espada para esgrima. Esto es increíble. Si tenemos tiempo, esto es igual hierro fundido o colado. Y esto es como una fotografía de Viollet-le-Duc, pero no fue hecho por él. Esto se encuentra en París. Está ribeteado y se ve como si fuese una viga en flexión. Hay una columna inclinada que es bastante extraña. Desde luego, actualmente no sería extraño, porque ahora vemos muchas cosas también bastante extrañas. Y luego hay piedra cortada y también ladrillo. En alguna época los arquitectos estaban interesados en encontrar el sistema estructural relacionado con el material. Y en este caso, alguien está tratando de mostrarles varias de estas cosas. Y no nada más esto es un arco. Si no fuera un ladrillo lo que se hubiera usado aquí, a lo mejor hubiera sido el lodo. Estoy convencido, porque yo nada más hablo conmigo mismo, no soporto escuchar otras opiniones, pero en el estudio de diseño sí veo el trabajo de los estudiantes. La historia del centrado de los domos, los arcos, las bóvedas y también el centrado de los puentes, la estructura en donde se pone el concreto. Siempre el centrado es mucho más interesante que la estructura final. El andamiaje es mucho más interesante que muchos edificios y puentes. Y uno puede encontrar en el centrado estructuras que 1 o 2 siglos después podrían llegar a ser los sistemas estructurales más avanzados en metales. Y aquí lo que estoy diciendo es que ustedes saben que este es Ricardo Marandi,
porque pueden leer la poesía de un arquitecto o un ingeniero. La grúa, bueno, aquí está el puente Maracaibo, no está lejos de aquí, ¿no? Entonces, ahí está el puente y con la grúa. Aquí hay unos cables ya pretensados con Fresinet, Morandi. Bueno, esta es una plática muy larga. Esto es británico, así que se lo ven un poquito, no están así tan organizado como pudieran ser otras razas. Los británicos son más pragmáticos, no tienen una búsqueda por otras cosas. Vean esto, por favor. Yo no puedo creer el puente, que el puente resultante de esto sería la mitad interesante que la persona que está encargado de hacer todo esto para poder construir el puente. Vean esta estructura, es increíble. Y aquí se ve el centrado por abajo. Están usando sistemas de tensión para poder mover la piedra. Pero casi todo en el edificio fue llevado de los astilleros. Esto es un tirante maravilloso. La gente dice que sí. Y esto es un poco confuso, pero se patentó. Vamos a dejar esto. Eso es para decirles simplemente del edificio. La construcción del Centro Pompidou, vamos a olvidarnos de eso también. Vamos a olvidarnos de todo esto. Esto fue interesante hace 15 años. Ahora que tienen programas de cómputo, ya nada es ortogonal. Estos son mis amigos Barclay y Barcel. Quiero hablar sobre algo extraño. Esta es tensión y este es el trabajo. Bueno, a mí me interesa la relación entre la estructura y el espacio. Y he trabajado en esta relación y he tratado de encontrar algo sobre la tensión en el espacio. O espacio tensional. En 1965, después de dejar mi práctica 5 años en Londres, Larry Clyde estaba interesado en tomar una catenaria, un cable de una cadena, cable catenario colgante y hacerlo recto. Y yo le dije, pero no puedes hacerlo porque todas las teorías dicen que solamente lo puedes hacer con una fuerza infinita. Entonces lo que él hizo fue tomar el cable y rotarlo alrededor de diafragmas en compresión, porque muchos de los sistemas estructurales no son como esos sistemas textiles, en donde la urdimbre y el hilado están en tensión. De hecho, el urdimbre y el hilado serían lo que en las estructuras nosotros usamos también, estructuras sin tensión. Entonces, él hizo algo más relacionado con lo que es la formación de macramé, tejido y lo que es el armado de cestas y canastas. Ya sé que con un programa de cómputo ustedes pueden hacer, con un poco de titanio y un poco de tela por aquí, pueden hacer muchas cosas diferentes. Nosotros estamos más relacionados con el hacer canastas que textiles. En textiles uno tiene que poner una membrana en compresión y hay otras cosas. Entonces lo que Ricklett hizo fue el ROPE, que es como una cuerda y rígida. La puso en tensión en el medio y podemos ver la compresión hacia los extremos. Aquí estaba yo en la iglesia escuchando a mi hija en una escuela secular y yo dije, bueno, realmente no, yo mandé a mi hija a una escuela secular porque no quería que le enseñaran religión y sin embargo se le enseñaban. Yo quería que le enseñaran matemáticas y sin embargo ella se volvió abogada. Así que, digamos, estas clases de usted diseño que vieron de cuerdas, a lo mejor recibiría bueno, esta es una decoración completa. Otra vez estoy yo en la iglesia haciendo estos diagramas, estos dibujos y estos bosquejos. Yo voy a París todos los años y cuando yo visito a Auguste Perret cada año, como podemos reconstruir el espacio-tiempo, Perret copió esto en uno de sus edificios. Yo hice esto, digamos que como 15 años después que Perret. Estoy en México con realismo mágico
y no lejos de aquí se encuentra José Luis Borges, así que no hay ninguna razón por la cual no hay ninguna razón por la cual no me puedan creer que yo hice esto, no 15, 50 años después. Esto es la Universidad de Pensilvania. Esta es la torre que yo pensé que estaba diseñando usando los cantilevers mínimos y máximos de Maxwell. Aquí tenemos lo que es la cuerda rigidizada. Y se toma esta cuerda, Holler, rigidizada, y la idea es que uno puede tomar una cuerda y casi hacerla horizontal. Intuitivamente no es posible, y esto significaría tener una tensión infinita en cualquier trabajo estructural. Pero él hace esto con dos cuerdas. La de arriba está en tensión y la de abajo también. Desde luego están preesforzadas. Preesforzadas. Yo pretendí no estar impresionado al ver esto, ya que yo había estado en la Opera House de Sydney durante 2 semanas y yo dije, bueno, tengo que salir de aquí. Después de haber visto, y cuando él salió, me colgué y dije, bueno, ¿cómo puede ser la tensión horizontal? Y estando en una facultad de arquitectura, pues no tenía que ser un experimento estructural simplemente, sino que tenía que ser práctico. Así que pusimos un tren de 500 metros, más o menos, esos trenes que recorrían 500 metros, lo que hemos estado haciendo durante una época. Bueno, a mí me impresionó muchísimo la primera vez que vi la tensión horizontal. Y después me di cuenta que sí funcionaba. Y entonces yo dije, bueno, ¿no podríamos nosotros hacer la tensión que se curvara como un arco? ¿Podríamos tener un arco en tensión? Eso es una tontería. Si los estudiantes dicen esto, pues nosotros pensaríamos es una tontería. Sin embargo, es una posibilidad lógica. Si podríamos nosotros traerlo de acá abajo a un nivel horizontal y después subirlo a otro nivel del horizontal. Y luego yo dije, bueno, yo voy a hacer una curva a un puente en tensión. No va a ser recto. Y como uno puede imaginar, empecé yo a tratar de imaginar cómo el puente iba a hacer un tipo como de culebreo. Iba a haber un primer modo de vibración, el segundo y el tercero. Y después de varios años pude lograrlo. Y todavía nadie lo ha construido. La próxima vez que venga, en 6 semanas, van a tener la oportunidad. Y después dije, bueno, ¿por qué no lo hacemos así en tensión? No es posible. Y a lo mejor lo podemos hacer también así en tensión. Y resultó ser que sí es posible. Estamos explorando aquí tomar un diafragma y separando este diafragma y que los estudiantes conscientemente observan los espacios. Estos son simplemente algunos estudios que se han hecho. Recientemente lo que he estado haciendo es, porque bueno, yo creo que uno no puede hablar todo el tiempo, es decir, no podíamos entregarle a Platón unas soldadoras. Nosotros debemos de tener muy presente que debemos de hacer algo con las manos. Muchas de las facultades no le permiten a sus estudiantes hacer modelos físicos, sino nada más modelos por computadora. Y para hacerles la vida difícil, les digo, pueden hacer un programa de cómputo después del modelo físico. No es para presentarlo, sino simplemente para sacar la idea y para poder generar más alternativas. Lo que tenemos aquí es que tenemos esta como cuerda hueca, y entre los diagramas había hipérbolas de revolución. Entonces, digamos, la urdimbre estaría en tensión y tanto el hilo y la urdimbre estaban en tensión y compresión. Teníamos 6 vueltas a la derecha y 6 a la izquierda. Y se veía como una superficie. Eso fue el primer intento. Después vi que eran demasiadas, hice 3 y 3. Y después descubrí cómo poderlo deformar. Esto se hacía haciendo a lo mejor 4 vueltas a la derecha y 3 a la izquierda con la misma fuerza.
uno pone distintas fuerzas y empieza a moverse esta cuerda en respuesta digamos, a este tejido asimétrico o al trenzado, porque no es un tejido, sino es un trenzado asimétrico, y después damos otras vueltas a la derecha, vueltas a la izquierda y cambiamos las fuerzas. Así que nosotros vamos a ir jugando, vamos a ir ajustando las fuerzas. Hay demasiados cables en presencia de la cuerda. Entonces, ahora veo que este sistema estructural, la riología, no nada más está, digamos, en orillas. Sabemos que hay orillas y hay vértices y hay, vórtices. Podemos nosotros ver las superficies de los poliedros en lugar de las orillas, y entonces puede ser como un textil que se va formando. Aquí no hay pandeo. Yo llevé toda la tensión a la frontera, al límite, y digamos que la madera está encargándose de todo el pandeo. Eso está en tensión pura. Aquí digamos que hay distintas cubiertas, distintas paredes. Así se ve, como el hall en Camino Real, o el lobby en el Camino Real, la gente haciendo negocios. Hay un número infinito. Al tener también un número infinito de combinaciones de los cables, un número infinito de fuerzas, un número infinito de diafragmas, uno puede cambiar las formas de los diafragmas. Estos diafragmas se ven primitivos, simplemente son superficies. Pueden ser poliedros o poliédricos per se. Entonces son espacios poliédricos, o como ustedes quieran llamarlos, que ahora nos permiten conectar cosas en tensión y podemos hacer que hagan distintas formas. Para ser un poco perversos, porque nadie esperaría eso. Yo no esperaría que la tensión fuera recta. Y dije, ¿qué diablos? ¿Puede ser así? Ahora estoy entrando al reino de Gaudí. Porque Gaudí sabía, él era el que tomaba una viga que estaba él había leído Alberti, y la curvaba. Esta viga la curvaba. Y luego tomaba un arco que a lo mejor estaba sobre también una columna, y la hacía recto. Entonces, o en un muelle, por ejemplo, un embarcadero, Gaudí decía, es plano, es una viga, debe ser un arco. Y la relación con las columnas también era maravillosa. Lo que estoy diciendo ahora es que la tensión no tiene que hacer esto. Puede hacer esto, y puedo yo hacer que haga cualquier cosa. Yo tocaba la gaita y yo podía. Alguien me estaba diciendo que no debía demostrarles esto. Yo no estaba interesado de dónde a dónde, sino más que nada en todo ese paso de aquí a allá. Y fue muy interesante, porque es como estar flotando entre el cielo y la tierra. Ahora nos interesa el movimiento. En el pasado era cómo llegar de aquí a acá. Ahora nos interesa en sí lo que pasa, el movimiento. No hay estructuras acuáticas, no hay, antes no había... la gente que está interesada en volar no le interesa si las estructuras son acuáticas o son aéreas o son de qué forma son. Y lo que nos interesa es movernos, no importa qué tipo de estructuras o no importa qué tipo de elementos se use. Ahora me gustaría terminar diciendo que me maravillé la primera vez que vi esta estructura. Yo conocía la historia de las estructuras, de los materiales, sabíamos cómo construir, nunca había visto yo algo similar. Podría haber existido en la naturaleza y simplemente yo no observaba la naturaleza. Así que imagínense tomar la estructura en tensión y llevarla a otro espacio. Eso llevó su tiempo, es decir, llevaría su tiempo para que funcionara. Uno nada más puede descubrir este tipo de cosas en un modelo físico. Para Descartes, la existencia es la extensión de la materia en el espacio. Pero existe otra existencia que me interesa porque ha sido útil. Alguien del este, Lao Tzu,
dijo: la existencia va más allá del poder de las palabras. Para definir términos puede ser útil, pero ninguno es absoluto. Al principio del cielo y la tierra no había palabras. Las palabras provinieron del vientre de la materia. Y bien sea que un hombre desapasionadamente se apegue al núcleo de la vida, o que un hombre desapasionadamente vea la superficie, el núcleo y la superficie son esencialmente lo mismo. Son las palabras lo que hace que se vean diferentes para expresar la apariencia. Si se requiere un nombre, entonces la maravilla es el nombre de ambos, porque por la maravilla y para la maravilla la existencia se abre. Así que nosotros comenzamos con maravilla y empezamos a construir, a hacer, y algo se revela. Y nuestra tarea como el arquitecto, eso quiere decir la relación entre ustedes, el mundo y la producción de cosas. El arqui no es el líder del equipo o el que hace el primer plano. El arge es el que está involucrado en la limpieza del ser. El arge es aquel que trata de revelar algo sobre el mundo, no a través de las matemáticas o en el laboratorio, sino a través de hacer cosas. ¿Por qué? Porque tiene un conocimiento especial a través del hacer. Así que si uno no revela nada a través del trabajo, entonces la construcción es en lo que uno está involucrado. Si uno revela cosas, uno está involucrado con la arquitectura. Y tenemos un pequeño experimento. Qué bueno que se fundió la computadora, así que muchas gracias. Bueno, tenían un experimento, pero como ya no sirve la computadora, les agradece.